Sean bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a comenzar a ver el perímetro de algunas figuras básicas que ya vimos anteriormente. Por eso las vimos, para conocerlas. En esta ocasión vamos a empezar con el triángulo equilátero. En realidad, el perímetro de todas estas figuras no tiene nada de novedoso, porque al fin de cuentas sigue siendo lo mismo. Es la medida del contorno que forman sus lados. Nada más que con algunas figuras existen fórmulas que nos permiten calcular de manera más fácil ese perímetro, para no estar midiendo todos los lados o tampoco para estar realizando muchas sumas, porque como vimos en los videotutoriales anteriores, en algunos casos eran muchísimas sumas. Entonces lo que vamos a ver es, para algunas figuras, es algunos de los métodos que nos va a permitir ahorrarnos todo ese trabajo mediante fórmulas. Entonces aquí tenemos nuestro triángulo equilátero. Sabemos que todos sus lados son iguales, es decir, que miden lo mismo. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí 5, aquí tenemos otros 5, por consiguiente tenemos 5. Si queremos obtener bueno, vamos a ponerle unidades. O bueno, ahorita le ponemos unidades, no vamos a dejarlo así. Si queremos obtener el perímetro de esta figura, tendríamos que sumar sus tres lados. Perímetro es igual a 5 más 5 más 5. Y esto es igual. Observen, en la suma se repite 3 veces el mismo valor, puesto que sabemos que en un triángulo equilátero todos sus lados miden lo mismo. Cuando repetimos la suma del mismo valor varias veces, esto lo podemos reducir a una multiplicación. Aquí estamos sumando 3 veces el 5, lo cual podemos reducir con esta multiplicación. 3 por 5, que quiere decir que el 5 lo vamos a sumar 3 veces. Entonces, a partir de aquí ya podemos obtener el resultado. El perímetro de un triángulo equilátero es igual a 3 por 5, que es igual a 15. Bueno, ya le ponemos unidades a todos centímetros. Todos los lados tienen centímetros, entonces serían 15 centímetros. Entonces, a partir de aquí podemos obtener la fórmula. Por ejemplo, vamos a cambiar de dato. Vamos a ponerle 7 ahora. 7, 7 y 7. Si nosotros sumamos cada uno de los lados para obtener la medida del contorno, o sea, el perímetro, tenemos lo siguiente. P es igual a 7 más 7 más el 7. Es igual. Estamos sumando los 3 lados. Aquí en la suma el mismo valor se repite 3 veces, puesto que todos los lados en un triángulo equilátero miden lo mismo. Entonces podemos reducirlo a la siguiente forma. El 7 se está sumando 3 veces. 3 veces 7. 3 por 7. Y ya con eso obtenemos el valor. 21. 21. Vamos a decir que todos estos son centímetros. Entonces 21 centímetros. Observen. Esta expresión y esta tienen algo en común. Se repite el 3. Lo único que cambia es la medida del lado. Primero teníamos en los lados 5 y aquí 5. Ahora, en esta parte tenemos en los lados 7 y aquí tenemos 7. Entonces, en ambas expresiones se repite la multiplicación y se repite el 3. Entonces, a partir de eso ya podemos determinar la fórmula. La fórmula para calcular el perímetro de un triángulo equilátero es igual a 3 por L, donde L es el valor de uno de los lados de nuestra figura. Pero ojo, esto solo se aplica al triángulo equilátero. Por eso estamos viendo específicamente el perímetro del triángulo equilátero, ya que es la única figura que posee 3 lados iguales.
Y entonces con esto nos ahorramos muchísimo trabajo en vez de estar sumando muchos valores. Vamos con nuestro primer ejemplo. Entonces tenemos este triángulo equilátero. Nada más nos dan la medida de un lado, 14.3 centímetros. Entonces, si no conociéramos esto, tendríamos que medir, nada más nos dieron un lado, tendríamos que medir otro lado, y luego el otro lado, y luego sumar los tres lados. Sería mucho trabajo. Entonces ahora sabemos que existe esta fórmula. Entonces nada más con que sepamos que es un triángulo equilátero y que nada más posee, nada más con un solo lado, ya sabemos que todos los demás miden lo mismo, porque en el triángulo equilátero todos sus lados miden lo mismo, y por lo tanto con un solo lado ya podemos calcular el perímetro sin necesidad de obtener las medidas de los otros dos lados. Entonces el perímetro, centímetros, perímetro es igual a 3 por 14.3, y realizamos esa multiplicación. Entonces 14.3 por 3 nos da lo siguiente: 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, llevamos una, 3 por 1, 3 y 1, 4. Entonces, el perímetro de nuestra figura, es decir, la medida de todo su contorno, es igual a 42.9 centímetros. Entonces, como ven, no es difícil, nada más conociendo un lado, sabiendo que este triángulo es equilátero, ya podemos calcular su perímetro, porque sabemos que al ser un triángulo equilátero todos sus lados miden lo mismo, y por lo tanto sí podemos calcular el perímetro con esta forma. Vamos con otro ejemplo. Ahí está. Este es nuestro siguiente ejemplo. Supongamos que no nos dan ninguna medida. ¿Qué hacemos? No nos dan ninguna medida. Lo único que sabemos es que este triángulo es equilátero. Entonces, lo que tenemos que hacer pues es medir uno de los lados. Ya no tenemos que medir cada uno de los lados y sumarlos. Simplemente medimos un lado, y al saber que es un triángulo equilátero, sabemos que la medida de un lado va a ser la misma para los otros. Y ya con eso calculamos el perímetro. Entonces ese va a ser nuestro ejemplo, la figura tal cual. Vamos a ver cuánto mide. Voy a acercar la cámara. Ahí está. Nada más dejen ajusto el enfoque. Ahí está. Incluso podría acercar un poco más. Ahí está. Entonces, ese es el lado de nuestra figura. Con medir cualquiera de los tres lados, no importa. Todos los lados presentan el mismo valor. Entonces ahora vamos a medir, determinar el perímetro de esta figura, sabiendo que la figura es un triángulo equilátero. Entonces medimos uno de los lados. Vamos a medir este. Es el más fácil. Entonces ponemos nuestra regla de un vértice a otro y observamos que mide 34 centímetros. El lado lo alineamos con la escuadra. Mide 34 porque un vértice inicia en 0 y el otro está en 34. Entonces, los extremos de ese lado van de 0 a 34. Quiere decir que el valor real de este lado es 34 centímetros. Entonces, el problema nos dice que es un triángulo
porque nos está diciendo. Entonces quiere decir que este lado, este y este mide lo mismo. Este también mide 34 y este también mide 34. Podríamos sumar los tres lados, pero al conocer un lado y al saber que es un triángulo equilátero, nos basta para saber que podemos aplicar la fórmula. Coloca la cámara. Ahí está. Enfoque, lo ajusto. Ahí está. Entonces ya tenemos la medida de un lado. Al ser un triángulo equilátero podemos aplicar esta fórmula. Entonces perímetro es igual a 3 por el lado, que mide 34 centímetros. Realizamos esa multiplicación y tenemos lo siguiente: 34 por 3 por 3 por 4, 12. Llevamos 1. 6 por 3, 9. Da 10. Entonces perímetro es igual a 102 centímetros. Entonces les digo, como ven, no es difícil. Nada más, básicamente, lo de todo el video tutorial es lo siguiente: en un triángulo equilátero, como todos sus lados miden lo mismo, podemos calcular el perímetro con esta fórmula: 3 por el lado. Conociendo uno de sus lados, vamos a obtener ese perímetro. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Sabemos que es un triángulo equilátero. Entonces, vamos a aplicar esta fórmula. P es igual a 3 por 17 centímetros. Realizamos esa multiplicación. Sería 17 por 3. 3 por 7, 21. Llevamos 2. 3 por 1, 3. Y 2, 5. Entonces el perímetro es igual a 51 centímetros. Pero ahora vamos al revés. ¿Qué pasaría si nos dieran el perímetro y queremos conocer el lado? O sea, tengo aquí la figura y no conozco nada de esto. Nada más nos dan el perímetro. Perímetro es igual a 51 centímetros. ¿Cómo determinamos el lado de ese triángulo? A partir del perímetro. Hace rato estábamos determinando la medida del contorno conociendo uno de sus lados, pero ahora yo quiero al revés. Conozco todo el contorno, pero no conozco cuánto mide cada uno de los lados. ¿Cómo le hago? Utilizamos esta misma fórmula. Simplemente sustituimos el dato que sí conocemos en esa fórmula. Sería 3 por L es igual a 51. Entonces, o sea, lo único que hice fue que a esta P le asigné la medida del perímetro, ya que es el valor que sí conocemos. Ahora, observen esta expresión. Vamos a cambiar esa L por este cuadro. Es una multiplicación incompleta. Entonces, para encontrar el lado, aplicamos el concepto de operación inversa. Para completar una multiplicación, lo que hacemos es que el resultado lo vamos a dividir entre el valor que sí conocemos. Veamos. 51 entre 3. Un número que multiplicado por 3 nos dé 5 sería 1. 1 por 3, 3. Para 5, 2. Usamos el. Un número que multiplicado por 3 nos dé 21 sería 7. 7 por 3, 21. Para 21, 6. Y lo que tenemos en el cociente es el valor que le hace falta a esa multiplicación. Y el valor que hace falta es el valor de L. Y como L nos representa el lado de
nuestro triángulo, entonces quiere decir que el lado mide 17. Como el perímetro está dado en centímetros, entonces el resultado también va a estar en centímetros. Si por ejemplo fueran metros, el resultado del lado serían esos metros. Entonces, como ven, es algo muy sencillo. El procedimiento para encontrar el lado de un triángulo equilátero a partir de su perímetro es el siguiente. Completamos esa multiplicación. El perímetro lo dividimos entre 3 para obtener el valor de cada uno de sus lados. Vamos con otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, perímetro es igual a 154.3 pies. Entonces queremos encontrar el valor de cada uno de los lados a partir de su perímetro. Escribimos la fórmula. Sabemos que el perímetro es igual a 3 por el valor de uno de sus lados para un triángulo equilátero. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a sustituir los valores. 154.3 es igual a 3 por el lado. El lado no lo conocemos. Entonces, ¿cómo completamos esa multiplicación? Para completar una multiplicación, el resultado lo dividimos entre el valor de la multiplicación, que sí conocemos. Eso es debido a que la operación inversa de la multiplicación es la división. Entre 3 y empezamos. Un número que multiplicado por 3 nos dé 15 sería 5. 5 por 3, 15, para 15, 0. Bajamos el 4. Un número que multiplicado por 3 nos dé 4, sería 1. 1 por 3, 3, para 4, 1. Subimos el punto, bajamos el 3. Un número que multiplicado por 3 nos dé 13, sería 4. 4 por 3, 12, para 3, 1. Le agregamos un 0, bajamos el 0. Un número que multiplicado por 3 nos dé 10, sería 3. 3 por 3, 9, para 10, 1. Y hasta ahí le dejamos, porque se va a seguir repitiendo ese 1. Entonces, quiere decir que el lado, bueno, este valor es el que nos hace falta para completar esa multiplicación. Como el valor que nos hace falta es el del lado, quiere decir que este lado mide aproximadamente 51.43. Entonces, como ven, no es muy difícil. Nada más es cuestión de conocer la fórmula, saber que el por qué se aplica. Ya vimos por qué, porque es una forma abreviada de sumar los lados de un triángulo equilátero, y conocer el procedimiento. Entonces, para conocer el perímetro de un triángulo equilátero a partir del lado, utilizamos esta expresión. Simplemente sustituimos el lado, lo cambiamos por su valor, lo multiplicamos por 3 y obtenemos el perímetro. Y al revés, para obtener el lado a partir del perímetro, es como si completáramos una multiplicación. Para completar esa multiplicación, aplicamos el procedimiento de operación inversa. La operación inversa de la multiplicación es la división. Entonces dividimos el resultado que sí conocemos, que en este caso sería el del perímetro, entre el valor de la multiplicación que sí conocemos. Ya con eso obtenemos el valor que hace falta. Entonces, a lo mejor cuando vimos esto de operaciones inversas, dijeron, ¿y esto en qué se aplica? No podía decirles en ese momento porque no habíamos visto perímetros. Decía, se aplica para determinar el perímetro, lado de las figuras, bla, bla, bla. No me iban a entender. Entonces, ahorita sí ya podemos ver que esto de operaciones inversas se aplica principalmente aquí en geometría para determinar los lados o el perímetro de una figura.
vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Ahora es un problema de aplicación. Tenía muchísimo que no hacíamos este tipo de problemas. Entonces, aquí esto de perímetro de las figuras se aplica mucho en problemas que se relacionan con el contorno de algún elemento geométrico. Nuestro problema dice lo siguiente: un terreno en forma de triángulo equilátero tiene un lado de 174 metros. Si se quiere proteger en todo su alrededor con una malla, ¿cuánto debe medir esa malla? Los problemas de perímetro, por lo general, incluyen palabras referentes a el contorno. Por ejemplo, alrededor, o sea, todo lo que lo rodea. Vamos a hacer un bosquejo rápido. Se supone que lo que tenemos adentro es la figura. Eso correspondería al terreno. Entonces, alrededor se refiere a lo que está alrededor de ese terreno, que sería el contorno. Entonces, siempre todos los problemas de perímetro van a hablar de palabras relacionadas a contorno. Van a decir alrededor, que lo rodea, que lo encierra, que su contorno, o directamente perímetro. Más adelante vamos a ver ese tipo de problemas para irnos acostumbrando a esas palabras. Entonces, aquí la palabra clave es alrededor. Quiere proteger en todo su alrededor con una malla. Eso quiere decir quiere rodearlo, quiere encerrarlo. Y cuando todo su alrededor se refiere a todo su contorno. Y ahora lo que nos están preguntando es ¿cuánto debe medir esa malla? Entonces, era lo que les comentaba el otro día. Aquí tenemos nuestra figura. Si nosotros vamos desdoblando los lados, vamos a tener una línea recta. Entonces, precisamente por eso les hacía esa analogía, porque aquí lo que quieren saber es cuánto mide toda la malla para empezar a rodear ese terreno que tiene forma de triángulo equilátero. Entonces, siempre los problemas referentes a perímetro van a hablar de palabras relacionadas con el contorno, que rodea, que cubre, que protege, alrededor, que es del contorno, directamente perímetro. Déjenlas a nosotros. Entonces, las palabras que siempre se van a relacionar con este tipo de problemas son alrededor, rodear, proteger, contorno, perímetro, rodear, alrededor ya, rodear, proteger, encerrar, y creo que nada más. Y la mayoría de los problemas, casi todos hablan de terrenos, ya que es el ejemplo más práctico, donde tenemos un terreno y lo que queremos poner es una malla que lo rodee para que nadie se meta. Entonces, los problemas casi siempre están relacionados con terrenos. A lo mejor algunas otras cosas, como por ejemplo una hoja a la que queremos ponerle un listón alrededor, ¿de qué tamaño sería ese listón? Incluso ya ven, sin querer dije la palabra alrededor. Entonces siempre los problemas de perímetro van a estar relacionados primero con figuras, con elementos que sean figuras planas, un terreno, una hoja, y van a hablar de que quieren cubrir o quieren rellenar algo o colocar algo a su alrededor, su contorno. Entonces, esa es una forma de identificar ese tipo de problemas. A lo mejor hay otras palabras que ahorita de momento no me acuerdo, pero las más comunes son estas. También por circular, porque se refiere a alrededor, periferia, ya me las pongo.
periferia, ya que de hecho de ahí viene también el nombre de perímetro, de periferia, o sea, todo alrededor, periferia, circular. Y creo que nada más. A lo mejor existen otras, pero estas son las más comunes. Entonces, este es nuestro dibujo del problema. Un terreno en forma de triángulo equilátero. Imaginen que es equilátero. O sea, el terreno está adentro. Tiene un lado de 174. O sea, que este lado mide 174. ¿Qué? Metros. Entonces, se quiere proteger en todo su alrededor con una malla. Es decir, se quiere poner una malla en todo este contorno del color rojo. ¿Cuánto debe medir esa malla? O sea, ¿cuánto debe medir el perímetro de ese terreno para saber el tamaño de la malla? Ese es nuestro diagramita. Entonces empezamos con lo mismo de siempre. Datos. Datos. Conocemos uno de sus lados. Esto es igual a 174 metros. Otro dato es un triángulo equilátero. Y lo que queremos conocer es el perímetro. No lo sabemos. Ahora, a lo mejor cuando vimos problemas hace tiempo ustedes decían, pues ¿para qué escribimos los datos? No sirven de nada. Ahora, y en aquella ocasión también les había comentado, cada vez le vamos a ir agregando más cosas a los problemas, más secciones cuando tengamos la solución. Aquí ya se va a ver la importancia de los datos, porque vamos a agregar una nueva casilla que se llama fórmula. A partir, observen, vimos una fórmula para el triángulo equilátero. Eso quiere decir que va a existir una fórmula que para el rectángulo, que para el cuadrado, que para el rombo, que para el pentágono, una cosa así. Van a existir muchísimas fórmulas. Entonces, si leemos el problema, no vamos a saber directamente qué fórmula utilizar. Entonces, a partir de los datos, ya podemos saber todas las fórmulas que necesitemos utilizar. En este caso, tenemos esto, que tenemos un lado, sabemos que es un triángulo equilátero y queremos calcular el perímetro. Entonces, la fórmula que necesitamos es aquella que relacione el perímetro con el lado en los triángulos equiláteros. Entonces, ahora sí, ahí ya sirven los datos. No crean que antes los poníamos nada más porque sí. Es igual a 3 por n. Y a partir de aquí, hay otro, algunos lo ponen, algunos no. Hay otra parte, déjenlo pongo de otro color. P es igual a 3 por n. Hay otra parte que se llama sustitución. Que se refiere a sustituir los datos en la fórmula, que en este caso sustituiríamos el valor del lado. P es igual a 3 por 174. Y luego ya viene la casilla que ya conocemos, operación. Entonces, es la operación que nosotros necesitamos hacer, que es la que está indicada aquí, 174 por 3. Y ya realizamos esa operación. 3 por 4, 2. Llevamos 1. 3 por 7, 21. 2. Llevamos 2. 3 por 1, 3. 2, 5. Verifico. 3 por 4, 12. Llevamos 1. 3 por 7, 21. 22. Llevamos 2. 3 por 1, 3. 2, 5. Y finalmente escribimos el resultado. Ahora, ahí en el resultado
resultado, pues escribimos el valor, el resultado, o bueno, aquí ya le ponemos P, porque estamos hablando de perímetro. Es igual a 522. Como estamos trabajando con metros, el valor de ese perímetro son metros. Ahí está, y ese sería nuestro resultado. Como ven, es algo muy simple, nada más hay que leer bien el problema para saber qué es lo que nos están preguntando y a partir de ahí obtener los datos para poder saber qué fórmula vamos a ocupar. La sustituimos, bueno, los datos los sustituimos en la fórmula, realizamos las operaciones y obtenemos el resultado. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente problema. Una malla mide 251 metros. ¿Cuánto medirá el lado de un triángulo equilátero si la malla cubre todo su contorno? Observamos que aquí hay palabras que les comentaba: contorno y lado. Entonces, conviene a veces, les digo, hacer un bosquejo de a qué se refiere el problema. Este problema dice que tenemos un triángulo equilátero y que esa malla cubre todo su contorno. Es decir, que esa malla representaría los lados de ese triángulo equilátero. Lo que nos están preguntando es que si esta malla, que mide 251 metros, cubre toda esa figura, ¿cuánto medirá el lado de ese triángulo? Entonces, aquí la malla, al estar cubriendo todo el contorno, quiere decir que esa malla mide lo mismo que su perímetro. Entonces, quiere decir que este dato corresponde al perímetro de ese triángulo sobre el cual pusieron esa malla. Entonces, escribimos los datos. Datos, el perímetro son esos 251 metros. Debido a que, como les había comentado, esa malla está en todo el contorno de la figura. Y si esa malla mide 251, quiere decir que el perímetro mide 251 metros. Luego, aquí nos está diciendo otra cosa importante. Es un triángulo equilátero. Y lo que nos están preguntando es cuánto mide el lado de ese triángulo. Entonces, buscamos de todas nuestras fórmulas, porque incluso ya tenemos otras, que relacionen todos estos datos. La fórmula que relaciona al perímetro de un triángulo equilátero con su lado es la siguiente. Perímetro es igual a 3 por n. Y ahora vamos con la sustitución. Cambiamos las letras por los datos. Sería 251 es igual a 3 por L. Y a partir de aquí, de la sustitución, ya sabemos qué operaciones tenemos que realizar. Entonces, esta L no la conocemos, es la que nos están preguntando. Es el valor que nos hace falta en esa operación. Entonces, a partir de ahí determinamos la operación. Es una multiplicación incompleta. Para encontrar el valor faltante de una multiplicación, aplicamos operación inversa, que es la división. Dividimos el resultado entre el valor que sí conocemos. Entre 3. Empezamos. Un número multiplicado por 3 nos da 25, sería 8. 8 por 3, 24. Para 25, bajamos un número multiplicado por 3 nos da 11, sería 3. 3 por 3, 9. Para 11, 2. Bajamos el 0 y subimos el punto. Un número multiplicado por 3 nos da 20, sería 6. 6 por 3, 18. Para 20, 2. Y hasta ahí le dejamos, porque se va a seguir repitiendo el 2. Entonces el resultado, este valor es el que nos hace falta aquí, que corresponde a el lado de ese triángulo. Entonces el resultado es que el lado es igual a, o
aproximadamente igual, porque nos falta todavía dividir números decimales, a 83.6. Recuerden siempre escribir, por así decirlo, su apellido, no nada más el valor numérico. Más adelante ya vamos a ver por qué es importante escribir qué representa ese valor. Entonces, como el perímetro es en metros y no hicimos ninguna modificación, el lado también va a estar en metros. Y entonces ese sería el resumen. Como ven, no es difícil, es lo mismo que vimos en todo este video tutorial. Nada más hay que analizar bien el problema, qué es lo que nos están pidiendo y qué es lo que a qué se refiere. Ya al momento de resolver los problemas, ya que identificamos que es un problema de perímetro, escribimos los datos y a partir de esos datos buscamos una fórmula que relacione los datos, luego sustituimos los valores y a partir de ahí determinamos la operación que necesitamos para llegar